Bueno, entonces, muy buenas noches, muchachos, los que están en casa, las niñas que están aquí, muy juiciosas. Bienvenidas a nuestro encuentro tutorial de Colombia Crisis Política. Vieron que ahora 8 días comenzamos pues con el tema de la historia, donde pudimos observar cómo la historia como ciencia social pues se presta para muchas interpretaciones. Los líderes del mundo a veces la han mal utilizado para poder someter a sus pueblos. Los líderes del mundo muchas veces para poder llegar al poder han utilizado esa historia y la han mal contado. Sencillamente, ¿para qué? Pues para poder tener dominio sobre la comunidad y sobre las personas. Entonces, por eso el nombre de este módulo, Problemas de la Historia de Colombia. Entonces, ya lo primero que tienen claro es que la historia puede ser manipulada o mal contada. La historia se presta para eso, pero entonces allí es donde está el interés de nosotros, como ciencia social, de que no comamos cuento cuando a veces nos cuentan historias. Vamos a las fuentes. Yo lo que quiero es que se vuelvan inquietos y se vuelvan cuestionadores del mismo proceso. Ustedes como futuros administradores tienen que tener muy en cuenta de dónde viene, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Para qué? Para no volver a repetir los mismos errores que se han cometido en el pasado. A mí me duele mucho lo que está pasando con un pueblo, Afganistán. Ustedes saben, el problema, la mujer allá no vale 5 pesos. Y los talibanes, por cualquier cosa, la pidan o matan a las mujeres. Las mujeres no tienen derecho a ir a un supermercado, las mujeres no tienen derecho a ir a una mezquita, las mujeres no tienen derecho ni a salir a la calle. Hace muchos años, la revista de National Geographic sacó el rostro de una mujer afgana tapada por el famoso burka, y después de muchos años se la volvieron a encontrar, y eso originó que ese fotógrafo se ganara un premio internacional. Le dieron como $5 millones, y entonces él pensó que no era justo que él se ganara toda esa plata, sabiendo que la que le había permitido tomar esa foto había sido esa mujer afgana. Y él regresó y por ahí está la historia. Después se las mando también al correo para que la vean porque es una historia muy linda. Y finalmente él logra hablar con ella, pero ella es una mujer muy tímida. Las mujeres en Medio Oriente en su mayoría son mujeres que no les permiten, prácticamente sus derechos son nulos. Entonces es muy triste porque las comparaciones son odiosas y nos podemos ver las mujeres en Colombia y gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios y somos felices de que ustedes tengan los mismos derechos y las miremos de manera igual, a pesar de que una de las problemáticas más grandes del país es el tema de los feminicidios. Sí, sí, sí. Nosotros venimos de una cultura muy dura. La cultura española era una cultura totalmente machista. Ustedes saben que ellos, los orígenes de ellos son también visigodos, por allá de los árabes. Y los árabes son los que no permiten, es más, vuelvo y les digo, si ustedes estuvieran en Medio Oriente,
para poder estar ahí sentadas tenían que tener un permiso del Estado y un permiso de la familia para poder venir a la universidad. En cambio, yo vivo feliz cuando aquí las mujeres se pueden desplazar ampliamente de un lugar a otro. Y, por ejemplo, a lo que ella está comentando, el proceso, por ejemplo, Manuelita Sanz, La Pola, varias de nuestras próceres de la independencia también fueron maltratadas por el Imperio Español. Y en su momento, a La Pola, ustedes vieron que pues es una de las caudillas, una de las héroes de nuestra independencia nacional, pero ella tuvo que pasar por muchas cosas para poder llegar a convertirse en lo que hoy por hoy, un ejemplo para las mujeres en Colombia. Otro tema bien interesante es también lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Se dieron cuenta que esta semana en la Cámara de Representantes se estaba votando la ley para los feminicidios cadena perpetua y para la violación de menores cadena perpetua. Y ya resultaron algunos amigos de lo ajeno reclamando que en Colombia la cadena perpetua no cabe. Y yo creo que eso sí se debe castigar con cadena perpetua, porque yo digo, por ahí hay un dicho que dicen que a una mujer no se le puede pegar ni siquiera con el pétalo de una flor, pero resulta de que hay personas en el mundo, más que todo hombres, que utilizan la violencia como una forma, si se puede decir así, de demostrar su poder, entre comillas, dentro de la sociedad. Pero eso está castigado, eso va a ser castigado y ténganlo por seguro. Yo, por ejemplo, que a través de la fundación estamos pidiendo mucho. Aquí en Pereira hay una fundación que se llama Nuevo Amanecer y es muy triste ver hay niñas como ustedes. Yo les he estado dictando conferencias sobre proyecto de vida, niñas como ustedes, que fueron llevadas con engaños al exterior, fueron violentadas, ultrajadas, estafadas, tuvieron que dedicarse al sexo para poder nuevamente conseguir sus papeles, tener el tiquete y regresar. Y el problema es que hay varias de ellas que se han volado y hasta acá han venido a amenazarlas. Ya ellas tienen ayuda de abogado y no se permite eso. O sea, vamos a tratar como así que les van a violentar los derechos a las mujeres nuestras. Entonces, hay una campaña a nivel mundial para acabar el tráfico humano. Es uno de los problemas más horrorosos que hay. Y ese otro problema que se está presentando ahora es un problema religioso, porque ellos practican el Islam y es una persecución total contra la mujer. Estados Unidos esta semana dio la orden de que si Colombia puede recibir 4.000 mujeres afganas en Colombia. Vamos a ver, porque tenemos un proceso muy duro con los venezolanos. El proceso, como todo, hay venezolanos buenos y no, uno no puede decir que los venezolanos son malos, ¿no? Es como todo, como cuando los colombianos se han ido al exterior también a embarrarla. Y yo ya les había contado en la clase pasada que en Santiago de Chile, en Brasil, en México, en España, en Italia, en Francia, hay colombianos que no son bienvenidos. Y es más, los están expulsando. En Estados Unidos, los que están terminando de cumplir penas también los están expulsando. Lastimosamente, por dolorosa que sea la historia, tenemos que contar. Y eso sí no podemos tapar, como dice, el cielo con las manos. Los medios de comunicación nos hacen mucho daño, mucho daño. Yo se los dije ahora 8 días, porque de aquí hacia afuera no salen sino noticias malas, pero las noticias buenas no salen. Y en Colombia hay cosas muy buenas. En Colombia, miren, a pesar de la pandemia, estamos tratando de salir de una situación incómoda. Ustedes se dieron cuenta que la tasa de desempleo aumentó 7 puntos, 7 puntos de porcentuales de lo que estaba cuando comenzó. Estábamos en un 11 y en este momento estamos en un 18. Los más afectados, ¿quiénes han sido? Ustedes, los jóvenes. Y un Estado
cuando trata de manipular la situación de la pandemia, les pasó, porque no solamente en Colombia protestaron, vieron lo que pasó en Chile, vieron lo que pasó en Barcelona, en España, vieron en Francia, en el mismo Italia, porque los jóvenes ya, los políticos de turno tienen que olvidarse en que ustedes los jóvenes son los que mandan. Y ustedes eso lo van a demostrar el próximo año cuando voten. Hay que sacar todos esos políticos pendejos tradicionales que llevan un montón de años allá y piensen en figuras nuevas. Yo tengo una estudiante de la mañana que se va a volver a lanzar parece que va para la Cámara de Representantes, una estudiante. Y yo le decía esta semana, pero recuerda que esos vicios tienes que dejarlos ya por allá guardados. Hay que tratar, los jóvenes de hoy en día ya no comen cuento. ¿Por qué? Porque ustedes todos son intelectuales. Ustedes ya no son muchachos que se dejan, la gente anterior, venga, le regalo allí unos kilitos de panela y vote por mí. O venga, le regalo unas tejitas o le regalo unos 10 bultos de cemento, pero recuerde, pues vote por mí. No, eso no es. Miren que el problema va más allá. Necesitamos líderes políticos que realmente traten de mejorar nuestra condición de vida, la calidad de vida. Porque ustedes, las mujeres merecen todo, como lo merecemos todos los colombianos. Y por ejemplo, ahora en la Real Academia, en la Academia Colombiana, estamos tratando de acabar con ese mito que se tiene ahí de que la mujer pereirana, todas las mujeres pereiranas son de baja ralea, o por ejemplo se dice que trabajan la prostitución. Entonces tenemos que acabar con eso. Bueno, entonces me voy a ir al tema. ¿Qué descubrió Colón cuando vino a la América? Entonces, eso lo vamos en este momento a compartir con ustedes para que los que están en casa y las niñas que están aquí, eso no se está viendo. ¿Qué pasó? Sí, aquí veo la presentación. Sí, Sí, ya lo están viendo en casa, aquí ya aprendí. sí, ya. Señor. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos que aquí prenda, porque ahí acabo de prender y yo necesito que las niñas también que están aquí lo vean. No voy a vamos a ver si buscando, ahí está, espere que ya ahí da color. Bueno, ¿por qué escogí este tema? Porque vuelvo y les digo, a todos nos habían enseñado que es que Cristóbal Colón había descubierto América. Y resulta que ahí es donde tenemos que vanagloriar la ciencia y la tecnología, porque son 2 acciones que el hombre logró madurar para poder encontrar las verdades que nos contaba la historia. Entonces ahora, cuando empezaron los investigadores y los historiadores a investigar el descubrimiento de América, se encontraron con que Cristóbal Colón no había descubierto América. Pero igual, cuando Colón vino en medio del descubrimiento de América, realmente ¿qué fue lo que encontró? ¿Qué fue lo que apareció aquí en Colombia? Esas imágenes son muy bonitas, son pinturas que se encuentran en el Museo del Descubrimiento en Madrid, España, un museo bastante grande que hay, donde están todos, es más, hay unos modelos pequeños hechos a escala de cuáles fueron las 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Pero entonces empezamos a contar. La historia de Colombia se ha enseñado desde un modelo tradicional a través de una concepción lineal. Yo les contaba la línea de tiempo. Y evolutiva, que se centra en narrar los acontecimientos que se consideraron en su momento los más importantes, al estar estos centrados en la evolución de las colonias americanas y las implicaciones tanto positivas como negativas que la dinámica interna de América tenía respecto al Imperio Español. Miren,
en ese momento habían 3 chachos en el mundo. Los chachos de este momento, los de hoy por hoy, son Rusia, Estados Unidos y la China, ¿cierto? Entonces vámonos a 1492. ¿Quiénes eran los chachos en ese momento del mundo? Los chachos del momento, en ese momento en el mundo, eran los ingleses a través de los corsarios. Ustedes se dieron cuenta, yo les conté ahora 8 días que de ahí fue donde nació toda la trama de las películas de Walt Disney, los piratas del Caribe, los españoles y los portugueses. Entonces a los españoles, por demostrar su poderío, y ahora les voy a contar, ellos dijeron que iban a descubrir nuevas tierras a la India, pero ellos hablaban de la India que hoy se conoce, Calcuta. Ellos querían ir a descubrir tierras, pero van a ver en uno de los videos que les voy a enviar que a Colón le soplaron, haga una expedición porque hay unas tierras nuevas, pero resulta de que los expedicionarios de ese tiempo no eran conscientes dónde estaban esas tierras. Ellos pensaban que esas tierras estaban en el mismo Asia. Entonces, cuando Colón le dice a la reina Isabel, se ofrece para hacer todo el proceso de navegación, la reina le dijo, yo no tengo plata, tengo estas joyas, le regalé unas joyas de oro, y él le propuso que como no tenía marinos y él necesitaba marinos, que le dejara sacar los presos de la cárcel. Entonces ustedes se imaginan la media calañita que vinieron en esas embarcaciones a hacer y deshacer con nuestros indígenas. Y resulta que nuestros indígenas no eran ningunos pintados en la pared. Van a ver en el video de la National Geographic todo lo que hacían nuestros indígenas. Tenían todo un sistema gubernamental, tenían todo un sistema social. Ellos no eran pintados en la pared, casi eran ignorantes como nos quisieron hacer ver los españoles. Por eso les mandé esa imagencita que decía que los españoles nos trajeron la Biblia y nosotros teníamos las tierras. Y cuando ellos regresaron a España, ellos eran los dueños de la tierra y nosotros los dueños de la Biblia. Imagínense ustedes el cambio tan tenaz. Entonces, sencillamente, perdónenme la expresión, puede sonar muy fea, pero prácticamente nos robaron. Entonces, uno cuando va al Museo del Descubrimiento en España, que hay todos esos objetos de valor, y al Museo del Oro en Bogotá, uno descubre que nuestros ancestros y nuestros nativos no eran ningunos pintados en la pared, hacían cosas. ¿Vieron el avioncito que les mandé? El avión de oro. Y cómo, ahí es donde está uno de los grandes misterios, y por qué los indígenas precolombinos construyeron ese tipo de cosas. O sea, dicen que eran unas culturas que pensaban sus necesidades eran iguales a las de nosotros. Y dicen, de pronto nosotros ahora, la ciencia ha dado mucho conocimiento y mucha información, pero no eran tan pintados en la pared como a veces creemos nosotros, que por ejemplo uno ve los Emberá Chamí, sí, de pronto, pero ha sido un proceso de analfabetismo. Pero resulta que dentro de esos indígenas también habían personas muy inteligentes, personas que leían, personas que se capacitaban, personas que de pronto marcaban la diferencia dentro de cada uno de esos pueblos aborígenes. Entonces, lo más importante al estar estos centrados en la evolución de las colonias. Bueno, así la periodización clásica de la historia de Colombia se iguala en este tipo de hacer historia tradicional con la historia de América, y basa su narración en los grandes periodos de nuestra historia. Entonces, uno de los grandes periodos de la historia fue el descubrimiento. En la próxima clase vamos a ver la colonia y la independencia, para ya entrar a hacer el recorrido de cuáles han sido las problemáticas más graves que ha tenido el país. En los años 80 la problemática más grande fue el narcotráfico. Ya no se llama narco, sino micro, porque aparecieron cantidad de personas que trabajan con la droga. La guerrilla en ese tiempo no le hacía tanta contraposición en los años 70 y 80,
a los grupos armados del narcotráfico. Y cuando la guerrilla descubre que la cocaína era una de las formas de financiar su guerra, es que ellos se dedican también entonces a la fabricación de cocaína. Y allí entonces es producto de eso es donde aparecen los grupos paramilitares. Esos paramilitares fueron creados en Colombia con el auspicio de las Autodefensas Unidas de Colombia, auspiciadas por Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, yo no sé si ustedes sabían una historia triste de él, que a su papá lo intentaron secuestrar y en el secuestro a él lo mataron. Y entonces allí es que él le declara la guerra a todas las guerrillas del país. Grupos guerrilleros han habido en el país muchos, pero el más representativo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que en su momento se llamaron el Ejército del Pueblo. El año pasado en una reunión en la Tecnológica que vinieron a exponer, se le preguntó al que mataron, al ciego, al que era ciego, que por qué se habían declarado ellos el Ejército del Pueblo, y él se rió y dijo que esa había sido una pilluelada que hicieron las FARC para autonombrarse como Ejército del Pueblo, pero ellos nunca. Entonces ahí es donde en el exterior nos confunden. Si ese era el Ejército del Pueblo produciendo droga, entonces los colombianos toman como normal el problema de la droga, y mire que nosotros no tomamos como normal el proceso de la droga. Bueno, y basa entonces su narración en grandes periodos de nuestra historia. Primero, la conquista, que integraba la sociedad precedente en América, es decir, el mundo indígena. O sea, cuando los conquistadores llegan, aquí habían unos pueblos, pero visto, mejor reconocido, solo en cuanto fue descubierto. O sea, cuando fue descubierto fue que ellos dijeron, los españoles dijeron que habían descubierto unas poblaciones muy avanzadas. Entonces eso no fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento para ellos, pero no para decir que los españoles eran los que habían impuesto toda su situación. Claro, ellos sí imponen unas normas y unas ideas, pero por ese proceso mueren muchos indígenas nuestros. Entonces lo que realmente hubo un proceso de colonización y prácticamente de violencia contra nuestros indígenas. Eso lo vamos a ver. La colonia como un segundo gran periodo y la ruptura de la independencia hacia la república. Eso del grito de independencia, cuentan los anales de la historia, que fue la única forma mediática como pudieron sacar a los españoles. Llegaron a pedir prestado el florero de Llorente, a Llorente, que era en plena Santa Fe antigua, tenía un negocio, y le dijeron, señor Llorente, nosotros necesitamos que nos preste ese florero porque hoy viene un visitador muy importante. Y él se negó como español. Él dijo, yo no lo presto. Y eso se armó para que se armara la revuelta, y entonces allí fue donde apareció el grito de independencia. No queremos saber más de españoles. Y ya había ocurrido también lo de la batalla de Boyacá. Entonces, con la batalla de Boyacá, ya prácticamente se rompe el sello el 7 de agosto, donde dicen definitivamente los españoles se tienen que ir. La idea de Bolívar, miren ustedes, la está tratando de recoger Chávez con Maduro en Venezuela, cuando es que los grandes países de la República Bolivariana, lo mismo que había dicho Bolívar, pero eso es imposible, porque somos 5 naciones hermanas, pero con tradiciones, costumbres y culturas muy diferentes. Los ecuatorianos son muy, de pronto, de los ecuatorianos medio se parecen los pastús, por lo que están en la frontera, pero con los peruanos nosotros no tenemos nada que, pues, parecido a ellos, ¿no? Es más, yo que he tenido la oportunidad de conocer los países suramericanos, yo me impresiono, nosotros somos más cultos, la forma de hablar, nuestros gestos, a pesar de que en Colombia tenemos graves problemas de cultura ciudadana, nosotros sí somos mucho más representativos que cualquiera de los pueblos latinoamericanos. Ustedes han oído y han visto programas peruanos, han visto, por ejemplo, los chilenos son muy desconfiados.
Nosotros de pronto es que abusamos muchas veces de la confianza que nos brindan y de esa y de lo que sabemos. Entonces, por eso los colombianos somos muy representativos a nivel mundial por eso. Entonces, es muy importante también conocer qué pasó en esos 2 siglos de historia colombiana, en los siglos XIX y siglo XX. Eso lo vamos a ver. Bueno, la máxima representación que ha dominado esta manera de hacer historia de manera formal e institucional de nuestra evolución histórica es la historia de los héroes. Nos hablaban de Bolívar, de Santander, pero ustedes, miren, eso nunca nos los contó la historia. Bolívar dicen que fue el que libertó las 5 naciones y Santander fue nuestro primer presidente. Bolívar representaba al partido conservador y Santander al Partido Liberal. Y lo que nunca nos ha contado la historia es que ellos dos fueron próceres de la independencia, pero Santander mandó matar a Bolívar. Eso como lo vinimos a saber hace poco, cuando en los anales de la historia nos dimos cuenta de que habían muchos celos entre todos los que ayudaron a la independencia del país. Entonces, eso solamente lo sabemos a través de ¿qué? A través de documentos que se han encontrado donde realmente nos han hecho saber cómo fue la historia en un comienzo del país. Esa historia reconstruida sobre la base de que nuestro acontecer histórico ha dependido y se ha sustentado en la existencia de grupos sociales. Colombia siempre ha tenido una buena sociedad. Esa primera Santa Fe de Bogotá, San Juan de Pasto, Santiago de Cali, Cartago, que ustedes saben que antes de ser Pereira primero fue Cartago. Y es más, los que viven en Cartago, yo creo que en algún momento les contaron en las escuelas, en Cartago lo cuentan mucho, que Cartago trataron de subirlo a Pereira. Y finalmente, porque Jorge Robledo, uno de los conquistadores, fue el que fundó Cartago y él quería tener una gran ciudad. Pero resulta de que los que trataron de fundar Cartago trajeron la ciudad acá, pero aquí ya habían otro tipo de personas y a ellos les tocó regresar a Cartago y ahí fue donde se creó, por don Hermigio Cañarte, se creó Pereira. Y Pereira hoy es, miren ustedes el nombre que le han dado a través de la historia, la capital del eje cafetero, porque es la ciudad más representativa, no solamente social, política, sino económicamente hablando. Cuando uno analiza los índices del dinero que entra del exterior a Colombia, la mayor parte de ese dinero entra a Risaralda y en especial a Pereira y a los municipios de Risaralda. En este momento estamos en una campaña institucional en Cotelco y Anata. ¿Por qué Quindío? ¿Por qué se volvieron tan populares Salento, Finlandia, Montenegro y Quimbaya? ¿Por qué no pensar en Quinchía, en Belén de Umbría, en Apía, en el mismo Cartago, en Guática, como municipios nuestros para tratar de mostrar el colorido de esos pueblos que son de descendencia española? Entonces ahora, por ejemplo, con producto de las regalías, el gobernador de Risaralda va a invertir dineros para tratar de promocionar y se dieron cuenta que el año pasado en la feria de Anato, el departamento invitado y este año también fue Risaralda. Llevaron a Risaralda porque Risaralda, nosotros somos gente buena y somos gente echada para adelante, pero todo eso ha tenido un proceso histórico, porque recuerden que ni siquiera, ay, esto se me va a apagar, ni siquiera anteriormente esto era el Gran Caldas. Nosotros, Quindío y Risaralda, se independizaron de Caldas. Y ustedes saben que siempre ha habido como una pugna política tradicionalista entre Caldas y Pereira. ¿Se acuerdan? En Caldas
usted era de Manizales y le decían, venga, y usted se consiguió ese novio, ¿qué apellido es? En Manizales se fijan mucho en eso, como en la alcurnia, como la descendencia y todo. En cambio, Pereira es la ciudad de todos. Aquí han llegado personas del Chocó, del norte del Valle, del Cauca, han llegado personas del Tolima, del Huila, de todo el país, de Antioquia, que han hecho negocio en Pereira. Entonces, Pereira por eso ha tenido como ese aliciente de la colonización antioqueña y convertirse hoy por hoy en lo que es. Entonces, les estoy como explicando. Bueno, grupos sociales y hombres de calidad superior. Cuando en el documento nos dicen hombres, nos estamos refiriendo a todo, tanto a hombres como mujeres, porque la mujer paisa es una mujer echada para adelante, una mujer, yo no sé si ustedes han oído esa palabra, yo voy a Medellín y me dicen, es que las mujeres del Gran Caldas son muy hacendosas. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra, hacendosa? Dedicada al hogar, es buena esposa, es buena mujer, dedicada a sus hijos y muy laboriosa. Bueno, dejando a un lado la historia amplia de colectivos humanos, cuyo lugar ha sido determinante porque sobre ellos se ha construido siempre en términos críticos, contradictorios y complejos el acontecer real de nuestro país. Miren, uno la otra vez veía un libro de historia de Colombia y lo único que uno veía allí redactado eran cosas malas. Malas. Ah, que la guerrilla, que es que comenzó la época de la violencia, y yo digo, pero yo era uno de los que me preguntaba, entonces en la época de la historia de Colombia, no, nada bueno, todo era malo. Y resulta que por ahí en los años 50 y pico, Luz Marina Zuluaga quedó Miss Universo. No habíamos nacido ninguno de nosotros. Y Luz Marina Zuluaga quedó Miss Universo y resulta de que es que teníamos las mujeres más lindas del mundo y eso tampoco, ni la historia conjugó con eso. Siempre, siempre, siempre contando las cosas malas del país. Yo les contaba en el primer encuentro tutorial lo que lo vuelvo a contar porque lo cuenta un colombiano que estaba en Nueva York manejando un taxi y ustedes se dieron cuenta que se le subió un gringo y entonces él le preguntó en un inglés, pues dice él que muy apaisado, como muy colombiano, le preguntó que a dónde lo llevaba. Y el gringo le habló en español y le dijo, oh, colombiano, y le dijo, sí, a mucho orgullo. Y le dijo, oh, Pablo Escobar, y entonces él le dio tanta rabia que le contestó, ah, marihuanero, cocainero usted. Entonces le dijo, no. Y entonces él le dijo, pero usted ¿por qué me menciona a Pablo Escobar? Si Pablo Escobar se murió hace más de 20 años, respéteme. Oh, perdón. Y entonces él le dijo, ¿usted por qué no me menciona a Shakira? ¿Por qué no me menciona a James, a los ciclistas, a la gente buena que tiene en Colombia? Porque la historia de Colombia han tratado siempre de hacernos quedar como si fuéramos los malos del paseo. Entonces, por eso tratamos de contar la historia como es, de que ustedes en estos módulos de la universidad aprendan a vivir el pasado para poder entender el presente. Tenemos que acabar con una cantidad de vicios políticos que nos están haciendo mucho daño. Y entonces, si logramos cambiar eso, vamos a poder tener una mejor calidad de vida. ¿Ustedes se imaginan donde los políticos no se robaran el dinero? ¿Dónde estaríamos nosotros económicamente hablando y socialmente hablando? Seríamos uno de los países más ricos del mundo. Y para las grandes potencias del mundo, somos uno de los países más ricos del mundo. En segundo lugar, en biodiversidad. Yo que trabajo turismo, nosotros vemos esas carretas llenas de frutas, de manzanas, de peras, de mangos, de uvas, y nosotros pasamos por el lado de ellas y no pasa nada, ¿cierto? Y a veces llegan turistas del exterior y me dicen, don Carlos, necesitamos que nos hagan un tour por la ciudad. Y resulta que hacemos el tour por la ciudad. Y lo que más les llama la atención a ellos es ver esas carretas llenas de frutas. Mientras nosotros no nos disfrutamos esas carretas,
Ellos hasta se suben en las carretas, cogen las frutas, se toman fotos, le toman fotos al señor que vende las frutas y hacen de eso todo un espectáculo. Y nosotros ahí sentados, nosotros salimos a conocer nuestro país y no nos vislumbra nada, como que nada nos parece espectacular. ¿Por qué? Porque eso pasa. O sea, ese encantamiento. Hace 5 años Fontur colocó a Colombia como el país mágico. Ahora estamos hablando de los pueblos más hermosos de Colombia. Ahora hay una campaña. Y miren, todo lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque a través de la historia, Colombia, según eso, solamente ha sido reconocido hasta ahora por las drogas. Pero resulta que cuando la gente viene a visitarnos se encuentra de que aquí realmente somos una sociedad emprendedora, hay calidad de vida, a pesar de que la plata se la roban. Oiga, a pesar de que la plata se nos la roban. Porque la plata que se están gastando los políticos es la plata que nosotros pagamos de impuestos. Cuando usted va a comprar el mercado y le descuentan ese 19% del IVA, usted está pagando IVA para que ellos se roben la plata. Entonces no es justo. Entonces lo que yo decía, los jóvenes marcharon, yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es con que hayan vandalizado, porque eso que vandalizaron es lo que nosotros habíamos pagado con nuestros impuestos y de pronto la gente no entendió. Lo que pasa es que esas marchas se infiltraron por personas que quieren que en Colombia no haya la buscada paz. Bueno, debido al atraso en el desarrollo científico de la historia como disciplina en nuestro país, la historia tradicional que aquí se ha mencionado se mantuvo. O sea, llena de mentiras, llena de cosas que no eran, de cosas que de pronto, cuando ya se empezaron a investigar, fue que empezamos a decir, venga, esa no era la verdadera historia y ahora sí la tenemos. Y en parte todavía se mantiene como la forma dominante para el pensar y reconstruir nuestra evolución como una sociedad histórica. Ya hay gente que no come cuento. Uno cuando llega a Machu Picchu en el Perú y uno ve la ciudad perdida, uno dice, venga, esos indígenas, los incas, tenían conocimientos de arquitectura. La ciudad allí está todavía en esa montaña, está abandonada, pero la ciudad está totalmente construida. Se ven las casas como eran, todavía los acueductos después de tantos años funcionan. Entonces, ¿cómo es eso? Ciudad perdida, la ciudad perdida de Machu Picchu, en el Perú. Miren, en este territorio que existieron los quimbayas. Cuando ustedes vayan al Museo del Oro, vean lo que construían los quimbayas. Ese avioncito que les mandé ahí a lo del grupo es un precolombino quimbaya. Y una persona para diseñar y hacer ese tipo de objetos en oro, no crean ustedes que era cualquier pintado en la pared. Ellos tenían también su intelecto y eran personas que estaban marcadas dentro de un proceso de desarrollo de sociedad. Entonces, solo entre la década del 60 y el 80, estoy hablando de 40 años, 50 años del siglo pasado, la historia como disciplina empezó a tomar forma. Varios historiadores en Colombia, uno de ellos, Jorge Orlando Melo, sacó este libro, Colombia, una historia mínima, este libro, Colombia, una historia mínima. Me gustaría que lo compraran, el que lo pueda comprar. Es un libro que solamente vale como 56,000 pesos. Lo venden en la Librería Nacional. Y aquí en estas 600, 300, 400 hojitas, está contado todo el proceso. Y aquí hablan cómo fue el comportamiento de los conquistadores y los colonizadores españoles con nuestras tribus indígenas. Fue una cosa dantesca. Violaban las indígenas, mataban, si un indio se colocaba a defender una indígena, lo mataban. Entonces fue una cosa caótica. El descubrimiento no fue como a nosotros, sí, ay, tan hermosos vinieron los
los españoles y nos descubrieron, y que formaron las ciudades. Formaron las ciudades, pero con mucho trabajo, porque los indígenas no se dejaron, porque los indígenas trataron de defender la tierra, su terruño, sus costumbres, sus tradiciones hasta lo último. Pero era más ellos tenían no solamente la Biblia, tenían los cañones, tenían los fusiles, tenían las armas. Nuestros indígenas, ¿qué tenían? Los arcos con las flechas, las lanzas. ¿Y el intelecto quién lo tenía? Era compartido. Claro, de pronto unos españoles, pero vuelvo y les digo, los indígenas nuestros no eran tan pintados en la pared. Entonces, solo hasta la década del 60 y el 80 la historia como disciplina, entonces empezó a tomar forma, a marchas forzadas y a profesionalizarse en las universidades públicas y privadas más avanzadas del país. La Javeriana, la Santo Tomás, la Tecnológica, abrieron programas de historia. En este sentido, la historia económica y social bajo la forma de Nueva Historia de Colombia. Integró un grupo de historiadores y académicos con formación profesional en la disciplina. Generalmente tuvieron que irse a estudiar algunos al exterior para venir y contarnos la verdadera historia, que de manera positiva asentaron las bases del desarrollo contemporáneo en la disciplina histórica del país. Entonces, esto ha sido una lucha para que nos contaran la verdad, para que supiésemos la verdad. Entonces, uno se queda como pasmado. Entonces, Cristóbal Colón no descubrió América. Entonces, ¿quién descubrió América? Entonces, en los videos que les voy a mandar, hay un video cortitico que dura 10 minutos. Nos lo cuentan muy interesante porque hay 5 teorías de quiénes fueron los que descubrieron América. Y no está Colón. Y el hallazgo que hizo la National Geographic es donde nos demuestran que los primeros habitantes de América, los que descubrieron realmente América, fueron los que vinieron por el estrecho de Bering. Lo que pasa es que ellos nunca se enteraron de que están en un nuevo continente. Ellos siempre pensaron que estaban en Asia y resulta que estaban en el nuevo continente. Bueno, los indígenas de América fueron llamados también aborígenes, americanos, amerindios, nativos americanos, y en algunos países les decían indios americanos, de una manera despectiva, porque en ese tiempo también en España había monarquía y siempre se miraba, eran reyes, princesas, se hablaban de soberanos, se hablaban de príncipes, se hablaba, pero de plebeyos, y los indígenas eran los esclavos o los indios americanos, de manera despectiva. Ellos son los pobladores originarios de América. En virtud del error de Cristóbal Colón, quien se creía que estaba en la India, a los nativos se les llamó indios. En la mayoría de las lenguas europeas, la palabra indio es la misma para los nacidos en la India, o sea, en Calcuta, en Medio Oriente, y para los pueblos indígenas americanos. Durante el siglo XX, llamar indios a los nativos americanos se convirtió en algo incorrecto. La misma lengua española dijo que no se deberían de llamar indios, que eran aborígenes americanos. Ese fue el término que más sonó. Y entonces a los nativos americanos se convirtió en algo incorrecto políticamente. Y así surgieron una serie de nombres que fueron aceptados y utilizados hasta la actualidad: indoamericano, indígena, indígena americano, amerindio. Entonces, mire lo que logró la historia, de que no se les llamaran más indios y que llamáramos las cosas como son. Gran parte de los países de América tenían población indígena, especialmente ¿quiénes? Guatemala, Bolivia. Ustedes vieron Apocalipto, ¿se acuerdan? Lo de las pirámides mayas que cortan las cabezas y se pintaban de azul y todo eso. Eso es muy lindo conocer. Miren, yo creo una de las cosas buenas que me ha dado, que se los comparto con mucha alegría y no con pedantería, sino con mucha humildad, es que yo en estos 32 años de turismo, ese fue el regalo más grande que me dio Dios, y era poder conocer varios lugares del mundo.
Y ustedes no saben lo que se siente cuando uno llega a Guatemala y el guía le empieza a uno a mostrar una de las pirámides guatemaltecas. Y entonces uno dice, pero nada, le muestran a uno una. Y uno dice, pero no hay más pirámides. Y entonces el guía le dice a uno, en la selva están todas sumergidas. Ustedes han visto lo que pasa con una casa cuando vieja cuando se abandona. ¿Se llena de qué? De ramas. Se llena de enredaderas, se llena. Y en Guatemala, los otros templos, que son pirámides guatemaltecas, están dentro de la selva guatemalteca. Es muy lindo. Usted va a México y encuentra las murallas, las pirámides aztecas. Y a cosa rara, yo ya les había contado también, ¿cómo es eso que la base piramidal de las pirámides de Egipto es la misma base piramidal de las pirámides mayas y de las pirámides aztecas? Entonces parece como si un mismo arquitecto las hubiera construido. Y son tres culturas totalmente diferentes. Los mayas, los aztecas y los egipcios son tres culturas totalmente diferentes. Porque para los egipcios las pirámides eran monumentos a la muerte. Allí eran donde enterraban sus emperadores. Para los mayas y para los aztecas eran donde hacían los sacrificios a los dioses y donde se hacían ceremonias religiosas. Pero entonces es muy interesante conocer todo esto. En México, en Colombia, en Perú y Ecuador, la cantidad de personas de esta población es menor. Donde más hay es en Guatemala y Bolivia, pero hay mayor cantidad de mestizos. Nosotros somos considerados mestizos porque venimos de la descendencia de españoles con indígenas, con las indias. Por eso lo de los apellidos. Y yo les conté en la clase pasada que el año pasado el gobierno español había sacado una norma, una ley, donde solamente a 2 naciones del mundo ellos le entregaban también la nacionalidad española. Y fue a Colombia y a Perú. Y por eso nos quitaron la visa Schengen a nosotros. Hay otros países que tienen que sacar la visa Schengen para entrar a Europa. Nosotros entramos con el pasaporte. Las culturas precolombinas entonces nacieron en Mesoamérica y Sudamérica. Ya saben que es Sudamérica. Entre ellas los mexicas, los mixtecas, los toltecas, los mayas, los chichas y los incas. Los chichas eran nuestra comunidad más representativa, que fue la que estuvo en lo que hoy se conoce como Cundinamarca o Santa Fe de Bogotá y la zona de Boyacá. A diferencia de estas culturas en Norteamérica, los asentamientos humanos eran más pequeños y no alcanzaron el mismo nivel cultural. Los Sioux, todas esas corrientes que existieron en Arizona, en esas zonas despobladas de los Estados Unidos, no tenían la misma representación, eran indígenas todavía mucho más atrasados que los nuestros. Entonces es una cosa maravillosa. Algunas lenguas indígenas aún sobreviven a países de Centroamérica. Permítame que por aquí me vi Kiara. Kiara Castrillón, bienvenida. Bueno, algunas de esas culturas en Norteamérica, entonces ya les dije, no alcanzaron ese nivel cultural. Algunas lenguas indígenas aún sobreviven en países de Centro y Sudamérica. Usted va al Perú y todavía hablan en quechua, hablan en otro idioma. ¿Han visto los emberas chamí que entre ellos hablan otro idioma? ¿Los han visto en la calle? Ellos hablan otro idioma, su lengua. Y yo digo, ¿y cómo han prevalecido todas esas lenguas? Usted va a los arahuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y todavía hablan su lengua. Y ustedes han visto cómo tratan de conservar todos sus atuendos y construyen en terrazas y todavía tienen muchas cosas a pesar de la evolución que ha tenido la humanidad. Ustedes se dieron cuenta que el año pasado, en la Sierra Nevada de la Macarena, se descubrieron 2 tribus que todavía estaban totalmente en la época
de la prehistoria, desnudos. Y ustedes han visto algunas tribus del Amazonas, las niñas, uno las ve, tapan sus partes íntimas, pero su busto está afuera y los hombres prácticamente están desnudos. En muchas tribus del Brasil todavía. Y entonces uno cuando, miren que ahí hay un proceso de enfrentamiento cultural cuando uno llega. ¿Por qué? Porque ellas actúan de una manera muy normal y nosotros de pronto los hombres que venimos de la gran cultura de la sociedad, miramos con curiosidad la forma como se visten y la forma como viven. Y en Tabatinga, cuando uno va al Brasil, que pasa a Tabatinga al otro lado, uno encuentra poblaciones que todavía parece que estuvieran atrasadas en la historia. Y cuando uno le pregunta, ¿a ti no te da pena vestir así? Dice, no, yo me siento bien. Y no les falta nada. Y el Estado brasilero ha invertido en que no sean más analfabetas, sino que se culturicen, eso sí, tratando de conservar mucho sus tradiciones y arraigos culturales, sus tradiciones, su habla, el portugués. Tienen lenguas también, lenguas que son, dicen que son lenguas muertas, porque son lenguas que solamente ellos entienden. Pero hay muchas poblaciones del Brasil y hay muchas poblaciones en Colombia indígenas que tienen sus propios dialectos, sus propias lenguas. Entonces, es muy bacano conocer todo esto porque, vuelvo y les digo, conocer el país a lo largo y ancho, por ejemplo, los Guayú, que ha sido uno de los pueblos más golpeados, el Chocó, que también ha sido otro de los pueblos más golpeados. Ustedes ven que, por ejemplo, en el Chocó y los Guayú, cuando una persona muere, ellos lo velan en la sala de su casa, pero no en un féretro, lo colocan bien adornado en la sala y toman ron y hay fiesta, porque dicen que ellos van para un gran viaje. O como los guayú, que uno se queda aterrado en las rancherías donde ellos viven, si de pronto alguno ha visitado para que nos comparta, y al lado está, dentro del mismo pueblo están los cementerios, y las mujeres lloran a sus muertos. ¿Cómo te ha parecido esa experiencia? ¿Cómo? Es que no te oigo por el coso. ¿Que si eso qué? Ah, sí, eso es cierto. Y es muy bonito uno compartir, o sea, cuando uno mira las cosas con esa naturalidad, es como lo que ha pasado en estos días en Haití. Haití ha estado de malas, no solamente les matan al presidente, pero es que Haití está en una zona geográfica como nosotros. Pereira es una zona, nosotros estamos sobre la falla del Romeral, esta es una zona altamente sísmica. Gracias a Dios hace más de 20 años no tiembla. Hace 20 años no tiembla. Pero el último temblor ustedes se dieron cuenta que Armenia casi desaparece. Y yo me acuerdo, miren, yo me acuerdo ese día que tembló en Pereira, que toda la gente, nosotros éramos por esta carrera sexta y por la séptima, como sin saber qué hacer, porque no nos dejaban pasar de la 10 para abajo, que fue lo que se cayó. La 21, ustedes han visto la 21 entre 12, la 21, la 22 y la 23, que eso está cerrado. Todo eso fue lo que se cayó, todo eso se cayó. Se cayeron edificios hasta de 3 y 4 pisos. Nosotros estamos en una zona de alta sismicidad. Y solamente lo venimos a recordar es contando esos hechos. Cuando el volcán del Ruiz, yo recuerdo que en Pereira no es la primera vez que usamos tapabocas, ya nos había tocado. Nos mandaron a todos colocarnos tapabocas y colocarnos gafas oscuras. ¿Por qué? Porque caía ceniza del volcán del Ruiz. Y yo recuerdo ese 25 de noviembre, cuando en televisión, yo estaba viendo televisión, el noticiero, cuando salió Judy Hernández, la periodista, y dijo, en este momento el volcán del Ruiz, el volcán Arenas acaba de hacer erupciones, y en Pereira, y nosotros decíamos, pero aquí no ha pasado nada, después de que nos habíamos preparado que porque el volcán iba a explotar para este lado.
cuando empezaron las noticias, que el volcán hizo erupción y que la lava no se vino para este lado, sino que cayó sobre el río Lagunilla y que iba a afectar a algunas poblaciones del Tolima. Resultado, desapareció Armero. Entonces, miren, son cosas que a través de la historia se han ido contando y que nos han hecho como aterrizar muchas cosas que han pasado en el país. Pero esto de lo de las tribus indígenas, las estoy haciendo un resumen como muy rápido para que sepamos que nuestros pueblos indígenas aborígenes eran unos pueblos, pero bastante adelantados. O sea, no es lo que nosotros a veces pensamos. Ay, qué maravilla, que los descubridores españoles que vinieron. No, antes por el contrario, se robaron con mayúsculas, se robaron nuestros tesoros y se le robaron la vida a miles de indígenas en Colombia. La lengua, la vestimenta y las costumbres de las poblaciones indígenas son diferentes entre unas y otras, teniendo en cuenta su distribución y adaptación a las regiones de América. Por medio de la evangelización, los españoles enseñaron a los indígenas la lengua castellana. Lo que yo les mandaba en esa diapositiva, cuando se ve ahí en el descubrimiento cómo entrega el conquistador español, hace como una entrega simbólica de la Biblia, y nosotros teníamos las tierras, nuestros aborígenes eran los dueños de la tierra, y cuando ellos regresan a España, se habían robado todos nuestros tesoros, las tierras, y salió con el cuento que nos habían evangelizado. Entonces nosotros recibimos a cambio. Resulta que nuestros aborígenes tenían sus dioses propios. Miren, esto es un gran misterio. Yo al frente de donde vivo, en la vía Armenia, está la cordillera central. Y en la cordillera central hay ese se llama el Cerro del Machín, es un volcán y tiene esta forma. Y resulta que me puse a averiguar ese Cerro del Machín, qué significado había tenido para los quimbayas. Y resulta que era uno de los grandes dioses, por su forma piramidal. Si ustedes son bien curiosos, busquen ustedes entonces qué significaba la forma piramidal para los indígenas. Eran temas de tipo sagrado. La danza para que cayeran las lluvias, la danza de la lluvia, la danza del sol, la danza para las cosechas. Miren toda la cantidad de leyendas que hay. ¿Usted ha oído la leyenda de la Llorona, de la Patasola y todo eso? ¿Y usted cree en eso? Y le voy a contar, porque ya les había contado a ellas, en un libro que escribió las FARC, cuentan cómo los misterios de esas leyendas en las altas montañas. Y uno no cree. En el Cauca creen mucho en eso, ¿cierto? Y en el Valle del Cauca también. Entonces, miren, toda la narración de todos estos acontecimientos que pasan, nos los hacen y nosotros a veces somos ajenos a todas esas historias que nos relatan. Entonces, enseñaron la lengua castellana, reemplazaron los sistemas de gobierno. Con ello vino el trabajo forzado de los nativos. No solamente ellos trabajaban la tierra, pero los sacaron de trabajar la tierra y los pusieron a trabajar en las minas, a sacar el oro, a sacar piedra, lo de las esmeraldas, lo de Muso ha sido de toda la vida. Y ustedes sabían que las esmeraldas, solamente hay minas de esmeraldas en Colombia, en Muso, Boyacá. Entonces, construir centros, forzado a los nativos para construir centros administrativos, templos, acueductos, las plazas. En este contexto, los indígenas estuvieron expuestos al contagio de enfermedades, para lo que no tenían vacuna, lo que ocasionó que se redujera la población de indígenas, pero de una manera considerable. Es más, estuvo a punto de desaparecer la población indígena de Colombia
por culpa de esa situación. ¿Alguna pregunta? ¿Voy muy rápido o no? Bueno, aquí estoy como narrando un poquito. También hubo las culturas indígenas nuestras, tuvieron instrumentos de viento y percusión para las celebraciones religiosas. Los instrumentos de cuerda antes de la colonización eran usados como medios de comunicación. La guitarra, la lira. De estas prácticas entonces surgió la música tradicional nuestra, la de ahora. El bambuco tiene un corte totalmente español. ¿Se acuerdan de la música de las tunas? Eso fue lo primero, los jesuitas a través de la Universidad Javeriana trajeron por ahí en los años 30 o 40 los primeros de pronto grupos musicales españoles que eran las tunas con la bandola, con la guitarra, el tiple es nuestro. Entonces, una cantidad de instrumentos que originaron aquí, que también fueron traídos de España. Las poblaciones practicaban la agricultura y crearon una nueva especie a partir de las salvajes. Una de ellas era el maíz, que fue creado del teosinte silvestre de los valles del sur de México. Todavía el maíz se sigue trayendo de Argentina y de México, porque nosotros, por eso el maíz que se trae es tan costoso. El frijol también se originó en México y Centroamérica y después se empezó a cultivar en Sudamérica. La papa y sus variedades son de procedencia chilena y el tomate es mexicano. Entonces, Colombia, ¿cuál es el producto nuestro? Ya saben cuál es. El café y el cacao. El café y el cacao. La caña de azúcar es de Cuba. En los países, eso fue traído del África, pero Colombia, por ejemplo, después se convirtió, eso ha sido uno de los procesos más lindos del siglo XIX, donde nuestros terratenientes trajeron muchos cultivos a Colombia. Y lo más curioso de todo es que aquí también hay producción de maíz, pero no como se produce en México, a menor escala. El medio de transporte de los indígenas americanos y más de los que vivían aquí en esta zona eran los animales de carga. Los españoles nos trajeron el caballo. Nosotros teníamos de pronto algunos criollos, pero no la voluptuosidad del caballo español o del caballo árabe, los han visto. Aunque la disponibilidad de especies era poca y estaba limitada al transporte de un lugar a otro. En cuanto al trabajo, estas culturas practicaban la metalurgia, o sea, la explotación de minas, pero por tratarse de la extracción de metales que se encuentran en los minerales para luego transformarlos. Era de poca difusión y de uso limitado. Los trabajos se realizaban con herramientas de piedra. O sea, eran muy artesanales. Pero miren lo que construían. Uno ver esa balsa muisca en el Museo de Oro, ver los poporos, ver los collares con que vestían a los caciques, uno dice, uy, pero venga, un momento. Eso ni siquiera hoy por hoy la industria que hace oro o que hace fantasía fina lo saca. Y son finamente hechos, y todo eso fue hecho a mano por nuestros indígenas. Entonces vuelvo y les digo, eran unos indígenas que a la luz de la verdad, los españoles yo creo que quedaron admirados, los conquistadores yo creo que eran felices, llegamos a donde hay es plata y donde hay tesoros y donde podemos saquear, porque nos saquearon y nos robaron. Lo que está hundido al frente de las costas de Cartagena, el galeón San José y el Santa Ana, que el año pasado España se negó a sacar, pero ahora resultó que es que Estados Unidos también es dueño de eso, que porque están aguas continentales, esos tesoros son nuestros, fueron lo que nos robaron los españoles. Y los españoles ahora han entendido, no, eso no es nuestro, eso es de ustedes. Ustedes son los que deben tratar de sacar eso del fondo del mar. Bueno, en Colombia estaban los chichas, teniendo en cuenta el desarrollo social de las poblaciones que ahora son. Este grupo indígena fue, de las poblaciones indígenas, la más importante fue la chicha. Este grupo indígena fue el que hizo mayor aporte a la conformación de la población colombiana.
Habitaron lo que hoy conocemos como los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, y su centro estaba ubicado en la planicie cundiboyacense, Bogotá y Duitama, Sogamoso, Ubaté, lo que hoy es el Distrito Especial, que ya están unidas Suba, varias poblaciones que anteriormente eran independientes, pero finalmente Bogotá las absorbió. Hoy por eso Bogotá pasó de hacer esa pequeña aldea que nos cuentan en los anales históricos a ser una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Su organización sociopolítica estaba conformada por 2 estados y en cada uno mandaba un cacique. Oiga, tenían cacique, el Saque, perteneciente a Tunja, y el del Zipa, perteneciente a Funza. Los chichas estaban bajo el mando de un cacique que a su vez estaba bajo el mando de otro de más poder, Zipa y Saque. Cada comunidad debía trabajar para su propio cacique y rendirle tributo, pero en ocasiones debían hacerlo también para el Zipa o el Saque, además de prestar obligaciones militares. Las transacciones comerciales se realizaban por medio de trueques con otros pueblos, con el intercambio de mantas, pan, esmeraldas por oro, algodón y coca. La coca, para que no se asusten, la coca ha sido tradicional de todos nuestros pueblos indígenas. Ustedes han visto que ahora nos hablan muchos que de la medicina natural. En el Cauca creen mucho en eso. Es más, algunos indígenas cogen la hoja de coca para algún dolor y la mastican y luego la colocan sobre las heridas, por ejemplo, que ellos saben que la coca se presta para eso, para dolores musculares y para muchas cosas. Y, por ejemplo, ellos hacen, ¿cómo se llama eso? Cuando echan agua caliente y evaporaciones. Los bolivianos son magos en eso, los peruanos son magos en eso, los ecuatorianos, hay tribus indígenas ecuatorianos que utilizan la coca, y en Colombia hay unas tribus aborígenes que todavía utilizan la coca, pero no como lo utiliza la sociedad, que es como un medio alucinógeno, no, ellos lo utilizan para la parte medicinal. Entonces es muy bonito y ustedes deben de saber que esa coca es producida. Entonces imagínense, ellos, los pueblos intercambiaban mantas. Ustedes han visto las ruanas boyacenses y lo de las mantas, eso es de tradición, el pan y las esmeraldas de muso. Y nosotros le entregábamos, los de esta zona, los quimbayas, los calimas, entregaban oro, algodón y coca. Entonces, puede que las cosas hayan cambiado un poco, pero ahora es donde se produce coca, pero a mucha gran escala. Imagínense que los chichas estuvieron trabajando en la unificación de los estados y en 1536, o sea, casi 44 años después, ese proceso estaba muy avanzado, pero los estaban haciendo no los españoles, eran los mismos indígenas. Los chichas obedecían solo a un señor, aunque quedaban comunidades independientes. Dicha unificación no causó problemas, grandes cambios al interior de las comunidades indígenas. Ellos tenían sus princesas, tenían sus celebraciones. Imagínense que es muy lindo porque las princesas se casaban las mujeres se casaban común y corriente con alguien de su cultura y respetaban mucho eso, y habían celebraciones, fiestas, festivales, cosas que ellos hacían. Y claro, a base de la piña y la concentración de la piña, ellos hacían lo que se conoce no como chicha, sino chicha. ¿Se acuerdan? O el famoso, ¿cómo es que lo llaman? Se me olvidó, se me fue. Donde ellos tomaban un licor que era de manera natural, hecho en base a maíz, o otras veces hecho en base a piña. Y eso se emborrachaban, y eso no había lo de hoy en día, lo del licor. Los rituales religiosos se realizaban alrededor de divinidades de la comunidad indígena, por ejemplo el sol, en cuyas ceremonias se realizaban sacrificios humanos, principalmente niños y prisioneros de guerra. La familia podía ofrecer un niño como atributo a los dioses. Otras divinidades eran diosas femeninas maternas, protectoras de la agricultura. El principal legislador y educador de los chichas fue Bochica,
quien les enseñó varios oficios. El principal de ellos fue el tejido. Sus técnicas textiles eran muy avanzadas y su actividad más importante era la producción de telas y mantas de algodón, así como la elaboración de cerámicas, cestas y objetos de oro. Continuemos. Practicaban el trabajo colectivo con el fin de cumplir sus obligaciones con el cacique y los trabajos de ayuda entre familias. Pero la agricultura sí se realizaba de manera individual. Habían cultivos de papa, de maíz, de frijol, de auyama, de tubérculos y verduras. O sea, tubérculo era como la yuca. Los chichas también practicaban la pesca y la caza para obtener alimento. El venado era el animal que se encontraba con mayor frecuencia. Todavía se ven algunos venados en las cordilleras, por lo que se reservaba para el cacique y para ser consumido en algunas de las celebraciones, en las que se tomaba chicha. Ahí está, bebida alcohólica hecha con maíz y se jugaba tejo. Por eso se llama el tejo, ¿no? El tejo como el deporte autóctono nuestro, de Colombia, de nuestro país. Bueno, a ver que esto se me vino. Principales familias indígenas que poblaron Colombia, entonces están los chichas, los caribes, los araguá. Al referirse a esas familias de grupos pertenecientes a una misma comunidad lingüística, en los cuales podemos saber todavía diferentes dialectos y bases, pero con una base en común. De ahí fue donde ya todos esos pueblos indígenas empezaron a tener no solamente el español como, es más, nosotros no hablamos español, caigo en un error. Después nos vinieron ¿cuál es el idioma nuestro? ¿El qué? Castellano. El español, miren, es una cosa loca. El castellano, la Real Academia de la Lengua Española decía, el castellano todavía es mucho más rico que el español. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el inglés, ¿cómo se dice niño? Children, boy, ¿qué más? No más, yo creo que ahí paramos. Y nosotros, niño, en castellano, en España, al niño le dicen chaval, o le dicen pequeñino, pequeño, pero nosotros tenemos nene, niño, pequeño, chiquito, ¿qué más le decimos? Niñito, una cantidad de sinónimos que hacen que la riqueza de nuestro lenguaje castellano sea muy grande. Y entonces eso se presta ¿para qué? Para la interpretación. Por ejemplo, en España la palabra moza, aquí es un concepto, y allá moza es que es una mujer bonita. Eres muy buen moza, o sea, que es bonita, que es atractiva. Nosotros aquí la palabra moza, ni quiero mencionar porque significa una cosa que es totalmente diferente. Bueno, ya vamos acabando el encuentro de hoy. Entonces, las religiones, el idioma, los costumbres. Colombia, hasta hace 2 décadas, estábamos encomendados por culpa de los españoles al Sagrado Corazón de Jesús. Con la reforma que se hizo a la Constitución en 1991, se acabó ese recordatorio de que estábamos encomendados al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ya hubo libertad de culto en Colombia. Bueno o malo, yo digo que la religión en Colombia se sinvergüenció. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer no solamente las iglesias tradicionales, como la católica, los testigos de Jehová que ya los conocíamos, la de Jesús de los últimos tiempos, sino que aparecieron una cantidad de religiones de garaje donde yo no sé a ciencia cierta de dónde aparecieron. Hay unas que aparecieron es que porque Dios les dio la capacidad de impartir la palabra, y entonces ahí apareció la piedra angular, apareció es que una cantidad de religiones que es lo que hoy en día se muestra.
Entonces, las tribus indígenas en Colombia son aquellos grupos étnicos que se encontraban presentes en el territorio antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, aunque solo conformaban o conforman el 3.5 de la población. Representan cerca, hoy por hoy, 1.5 millones de personas distribuidas en 87 tribus distintas. Eso ya se censó. Les cuento una cosa curiosa. La mayoría de los resguardos indígenas, el Estado los acompaña económicamente. Por eso yo no estoy de acuerdo con que los embera chamíes estén en las calles de nuestras ciudades, dentro de los carteles de la limosna, porque esa es una problemática. Ellos no vienen a la ciudad, sino porque hay personas inescrupulosas que van a los resguardos y con mentiras se las traen a la ciudad. Los ponen a pedir y le sacan la plata. A cada familia en el resguardo indígena, el Estado colombiano les reconoce un salario mensual, porque ellos trabajan la tierra. Es como los guayú, trabajan la sal, trabajan las artesanías. Pero ¿qué es lo que pasa con los guayú? Que la plata se los están robando los gobernantes guajiros, donde más líos tenemos, en la Guajira y en el Chocó. Bueno, estas comunidades entonces han tenido un gran impacto a lo largo de todo el territorio, desde la selva amazónica, las montañas de los Andes, hasta las tierras bajas del Caribe y el Pacífico. Muchas de estas culturas se encuentran amenazadas en la actualidad por la presión de actividades industriales y por el desplazamiento forzado a causa de la guerra civil. O sea, yo no comparto tanto guerra civil, sino más que todo por la confrontación con esos grupos armados, las FARC, el ELN y de pronto algunos grupos de disidencias de la FARC. A continuación, entonces, se presentan algunas de las importantes culturas triviales de Colombia. Yo voy a dejar hasta ahí para que en la próxima veamos las más representativas, pero entonces pasemos a la época de la colonia. ¿Les gustó el resumen que les hice de la época de la conquista y el descubrimiento? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Los que están en casa, ¿tienen alguna pregunta? Los que están en casa, a ver quién me ha levantado la mano. De pronto alguno quiere hacer algún comentario, algo, no sé. 19, aquí hay 19 estudiantes, listo. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta de los que está en casa? No, no hay preguntas. Muy interesante el tema, verdad que es muy chévere saber de la cultura. Uno no tiene como un conocimiento así sobre eso, o no indaga sobre la cultura que nos precedió, pero muy bacano. Mauricio, cuando tengas la oportunidad o cualquiera del grupo tenga la oportunidad de visitar pueblos indígenas o de visitar ciudades coloniales, uno hacer un recorrido por Santander, todavía encuentra ciudades empedradas, Guatavita en Boyacá, Villa de Leyva, el mismo Tunja todavía tiene calles en piedra. En Antioquia todavía hay pueblos como Támesis, como San José de la Montaña, muchos pueblos de Antioquia, Santa Fe de Antioquia, todavía están calles empedradas. En el Cauca hay ciudades empedradas todavía. Entonces, en Risaralda tenemos pueblos que son muy hermosos y todavía tienen esa colonización antioqueña, que hacen parte del proceso español y de lo que fue el mestizaje, de lo que fueron los españoles con los indígenas. Entonces, tal Mauricio, cuando ustedes enamórense de nuestro país, enamórense de toda esa historia, de todas esas tradiciones, vayan a Bogotá al al Museo de Oro, cuando vayan a Medellín, vayan al Museo de Antioquia, visiten el Museo de Botero, que tienen cosas, los extranjeros vienen y se van maravillados y nosotros hay cosas que ni siquiera conocemos. Bueno, ¿quién más? Gracias, Mauricio, por tu aporte. ¿Quién más quiere decir algo? Brandon, Camila, Jennifer, Brigitte, Jennifer, las niñas que están aquí en el grupo ya han compartido. ¿Alguno quiere compartir algo? Chenier, Merlano, Daisy, Viviana, alguno de los que están en casa. Ninguno.
Ustedes, niñas, ¿alguna quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo creo que con este resumen yo traté de acercarme sin volvernos, porque vamos a hablar un poquito de lo que ya se viene dentro del módulo. Todo esto está en el módulo, lo mismo. Ese resumen lo voy a sacar a colación. ¿Quieren que les entregue fotocopias de esos resúmenes o ustedes sacan los resúmenes? ¿Qué quieren hacer? Una pregunta, esta presentación aún no está en la plataforma, ¿cierto? Sí, esto sale, ya está, yo lo subo a la plataforma, Mauricio. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces quédense con estos resúmenes de la plataforma y ustedes sacan de ahí. Y si en algún momento ven la necesidad, si tiene copias es buena opción o como usted lo prefiera. No, yo no soy el que estoy estudiando, ustedes son los que están estudiando, Gustavito. Entonces miren a ver cómo quieren, ustedes mismos hacen los resúmenes. Si alguna cosa dentro de 8 días vemos y miramos a ver, entonces les dejo las copias. Entonces, vemos a ver qué hacemos. Pero por ahora, entonces, vámonos con los resúmenes que hay. Camila Arias quiere hacer algún comentario, alguno de los estudiantes que está en casa. Saben que No, todo profe, queda... me pareció muy interesante la clase, profe. Muchas gracias. No Bueno, tengo preguntas. bueno, Camila, traté Creo de que a mí hacer, también, pues no es un tema Karen, como tan controversiante, no. sí, pero entonces lo que quería era que no siguieran comiendo cuento de que Cristóbal Colón, pues, le debemos todo a los españoles, ¿no? Nuestros indígenas, nuestros aborígenes eran unos tesos, no eran pintados en la pared. Y uno cuando va a esos grandes museos del mundo y encuentra vestigios de la cultura precolombina, es donde uno dice, ¿cómo? Eso lo hacían los indígenas nuestros, entonces, Dios mío, ¿qué es eso? Y miren, como les explicaba yo, también teníamos grandes agricultores. Y todo, la papa, miren, ahora somos exportadores de papa. Argentina también es exportador de papa. Pero nosotros, la yuca nuestra es de una ricura. Los bananos nuestros se comen, miren, en Europa tuve la oportunidad, yo creo que ahora 8 días les hablé de eso. En Europa tuve la oportunidad de comer banano centroamericano y banano del Urabá antioqueño y no hay nada, no hay punto de comparación. Y la diferencia está en el precio. El precio del banano urabeño en Europa es mucho más costoso que el banano centroamericano y el sabor es totalmente diferente. ¿Han visto el frijol mexicano? Muy chiquitico. Y aquí tenemos varias especies. Es que el radical, el bola roja. ¿Cuál es el otro? Cargamanto. Cargamanto. Imagínate toda la variedad de... Colombia es una cosa loca, loca. Nosotros las tierras, miren, la gente que viene dice, no, hombre, es que ustedes parece que estuvieran en el paraíso. Esto es el paraíso. Esto es el paraíso. No les digo que cuando vienen esos visitantes, las frutas, tomando frutas, cogen esas sandías y las colocan en la mano y son felices cogiendo las sandías. El zapote, donde por Dios bendito un europeo iba a conocer el zapote, el maracuyá. Y ellos son matados con la guanábana, que es uno de los alimentos. Miren, en Europa una guanábana puede costar 30, $40 y aquí vale 9.000 pesos. El café, aunque nosotros nos tomamos lo más maluco que es la pasilla, pero por ejemplo en Europa toman el café pergamino, el café de exportación, es el café rico, el que más disfrutan ellos. Y entonces nosotros no sé por qué no tenemos ese sentido de pertenencia para definitivamente reconocer que lo nuestro es muy bueno. Jennifer, ¿qué pasó? Que prendió esa cámara, la acabo de ver. No, no me vea. Ay, no Profe, la no, veo. le quería comentar algo. Por ejemplo, en Japón, yo hace días estuve escuchando algo y ellos esperan, digamos, hasta el verano para poder comer sandía. Sí. Y digamos, la producción, digamos, es una sandía o dos sandías, mientras que, por ejemplo, aquí en la calle o en los supermercados se consigue sandía por montones, por decirlo así. Es verdad, es verdad. Los productos nuestros, miren, nosotros no tenemos, es como la uva nuestra, pues
Claro, uno cuando ha ido a Europa, en los viñedos europeos, uno come uva a la lata y hay el famoso festival de la uva y del tomate donde a uno le tiran tomate. Pero les digo, la calidad de los productos nuestros es una maravilla en comparación. Lo que pasa es que a nosotros todavía nos falta un poquito más de amor propio y sentido de pertenencia por nuestro país. Y como llegan a mi agencia que me dicen, don Carlos, ¿qué conozco primero, el exterior o Colombia? Yo le digo, ¿usted conoce Colombia? Ay, no, pues todavía no, pues, ¿para qué va a ir para el exterior? Conozca primero Colombia para que cuando vaya al exterior, hay gente que se va primero para el exterior, ay, España es hermosísimo. Y yo le digo, pero visite Santander para que vea ciudades de España representadas en muchos pueblos de Santander. Barichara, por ejemplo, es espectacular. Pueblos como Sogamoso, como Duitama, como Guatavita, como Villa de Leyva. Villa de Leyva es una ciudad estilo colonial. O vaya para los pueblos de Antioquia, o visite los pueblitos de Risaralda el fin de semana. Y todo el mundo cree que Finlandia y Salento son lo más representativo de nuestra cultura. Y hay gente que, por ejemplo, yo he llevado gente que les he dicho, Risaralda tiene pueblos muy bonitos, y cuando los llevo a los pueblos me dicen, venga, a mí me pareció más bonito Belén de Umbría que tal pueblo. Salento no es sino fama, porque los pueblos nuestros son muy hermosos, y en todo el país hay pueblos muy lindos. Condoto en el Cauca es muy hermoso, Caloto. Conocer pueblos, por ejemplo, como Timbiquí, como Guapi, en el Pacífico colombiano, pueblos muy hermosos. Balboa, Cauca. Entonces, tenemos que tener un poquito más de amor propio y de sentido de pertenencia en eso. Y eso nos dice la historia. Entonces, lo del descubrimiento fue la forma geopolítica como los españoles nos metieron cuenta y nos dijeron que ellos habían descubierto. En los dos documenticos que les voy a subir, los ven, y entonces esa es la reflexión para la otra semana. Ese sí se los voy a subir, fue que esta semana, yo no sé por qué se me olvidó el documental y apenas lo mandé ayer. Pero tranquilos, no hay problema. Un abrazo pues, que Dios los bendiga. Son las 8:10 de la noche. Muchas gracias por la presencia. Un abrazo y una feliz noche. Que Dios los bendiga. Feliz noche para Gracias, todos. Amén, profe, Chao, igualmente. Camila, chao. Bueno, Gracias, profe. Feliz noche. bueno, chao, Brigitte, Tatiana, Karen, Gustavo, Gracias, feliz profe, que noche. esté muy bien. No, profe, Bueno, gracias. No, profe, Elianita, gracias. adiós, Chao, Feliz profe. chao. noche. Bueno, Camila, gracias. Gracias, profe, feliz noche. Lo mismo te deseo, un abrazo. Vamos a detener la grabación, detener la grabación, detener.